Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo el gran gusto y el gran honor, ya he estado otras veces en nuestro programa, de un argentino brillante que ha estudiado y trabajado, obtuvo su doctorado en Oxford, es el director de... Doctor, usted, el primer promedio fue en la Universidad de La Plata. Así es, La Plata. Tuvo el Cone de Platino en 2016. 2016. Y bueno, y otras cuestiones que usted las podría decir, así no soy yo el que explica todo su magnífico currículum. Bueno, no, la verdad que hice una trayectoria vinculada... Ahora dirige Fiel, ¿no? Sí, soy economista jefe, digamos, soy uno de los economistas jefes. Fui director ejecutivo entre 2004 y 2010 y tengo la suerte de estar ahí desde hace casi 25 años. Bastante bien rodeado, digamos, de amigos y colegas. Somos un grupo muy unido de trabajo, la verdad. Y que estudian en profundidad los temas. Y claro, y que nos complementamos bastante bien, digamos, con obviamente diferencias entre la forma en que uno mira algo y otro mira algo. Pero la unidad dentro de la diversidad, de alguna exactamente, manera. porque no es bueno tampoco estar en lugares en donde uno repite lo que le dicen el amén otro a todo lo que sostiene. Así es. Así que bien, la verdad que contento y bueno, lo que hacemos nosotros, que es economía aplicada, nunca va a pasar de moda en la Argentina porque está siempre actual, o sea. Así es. Es un tema muy interesante. Querido doctor, lo que yo quiero señalar, tenemos que sincerarnos en esto, es un día muy especial. Hoy es un día, a esta hora de la noche, 9:30, salimos, yo por lo menos, creo que usted también, de acuerdo a lo que hablamos antes, tenemos nuestra preocupación por algunas de las cuestiones que han pasado, por la inflación, por el gasto público, por varios ministerios de Economía, por todo esto que ocurrió ahora con el fondo, que ahí se anunció que se arreglaría, pero hay que empezar con la letra chica. No sé qué opina usted. Yo lo dejo a usted, que usted se exprese con respecto a lo que está pasando en este momento. Bueno, no, han sido momentos inesperados, yo diría. Yo también digo. Porque si uno se situaba 6 meses atrás o al final del proceso electoral del año pasado, se abría la posibilidad de una segunda parte del mandato que transcurriera de una manera más parsimoniosa y sobre todo tratando de reencauzar algunos de los temas económicos más importantes. Y de alguna manera se combinaron un conjunto de hechos que hicieron que las cosas salieran mucho peor de lo que uno hubiera esperado. No se olvide que ya solamente el mes de diciembre fue algo tumultuoso en la discusión. O sea, sobre Buenos Aires llovieron toneladas de piedras, producto de un elevado grado de conflictividad para tratar de implementar medidas. El gobierno salió de la elección con la convicción de que tenía que tratar de consolidar algunos aspectos importantes de la parte económica, ya con los datos en la mano suficientemente claros en aquel entonces de que la economía estaba en fase de recuperación. Los datos de empleo ya empezaban a mostrar que el ciclo de caída del empleo había pasado, que estaba una recuperación fuerte en la industria y en otros sectores de la economía, pero que todavía eso no conformaba un sendero de crecimiento muy, muy claro. Y a eso, y del otro lado estaba el tema de la obligación del gobierno de tratar de completar su ciclo de anuncios en lo que es el gradualismo fiscal, o sea, tratar de reducir la presión impositiva, dice usted. No la parte impositiva, porque eso ya lo había hecho en el tercer trimestre del año pasado con la reforma tributaria, claro. pero tenía que avanzar sobre el costado del gasto, tratar de, sobre todo, de ponerse en órbita con la meta de reducción de un punto del PBI del déficit que estaba haciendo. La economía argentina es una economía que tiene en lo estructural un problema
dual muy grave de déficit fiscal y déficit en el sector externo. Tiene un programa gradual, inédito yo diría, en la Argentina y en otras partes también, de tratar de ir haciendo eso de a poco, sin alterar el crecimiento, no por la vía de un ajuste recesivo, sino tratando de que la economía vaya creciendo y que el consumo crezca, pero crezca por abajo de lo que es el crecimiento del PBI para hacer un colchón de ahorro y poder solventar la inversión que la economía necesita. Pero eso que es factible hacerlo en el pizarrón o, si usted quiere, en la práctica, es mucho más difícil en la parte fiscal. En la parte externa de la economía es tremendamente más difícil. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si bien uno puede plantearse un programa gradual para reducir un punto del PBI por año el déficit fiscal, y el gobierno estuvo y está todavía convencido de que ese es el camino, porque la alternativa no está disponible. O sea, la alternativa de un ajuste más cruento o un ajuste estructural, un ajuste que vaya a tomar medidas estructurales en el gasto de la economía, no estaba disponible porque el gobierno y la Argentina no son ni es un país con un consenso político y un control político suficientemente amplio como para poder implementar eso. O sea, ese caso no está disponible. Y el otro caso, que es el caso de España, Portugal, Italia, Grecia, países del sur de Europa que han sido en cierta medida apoyados, entre comillas, con mucha presión para tratar de hacer esas cosas. Argentina no tiene ni el apoyo externo para hacerlo, ni tiene esa la otra situación. Entonces, esa cuestión de ir haciendo gradualismo, que yo creo que es el camino que indefectiblemente le quedaba abierto a la Argentina, en el plano fiscal uno lo puede hacer, en el plano del déficit externo de la economía no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Y bueno, porque no existe tal cosa como decir yo voy a reducir el 1% del déficit externo. O sea, eso ocurre cuando las exportaciones van creciendo fuerte, claro, o uno tiene flujos de inversión que puede de alguna manera financiar esa transición. El gradualismo en la parte fiscal funciona, el gradualismo en la parte del sector externo no funciona. El sector externo tiene un déficit de 5 puntos del PBI, que es más o menos la mímica del déficit fiscal que tiene la Argentina, pero eso depende esencialmente del financiamiento externo. Y es un financiamiento que no solamente depende del financiamiento externo, pero la Argentina consiguió financiamiento este año. Consiguió. Lo llamativo, yo diría hasta paradójico de la situación actual, es que estemos pasando esto en un momento en donde tenemos garantizado el 80% del financiamiento del año 2018. Es decir, claro, en Argentina no hay un tema de la restricción presupuestaria del gobierno en lo que se refiere a cómo va a desarrollar su programa financiero. El programa financiero ya está. Es otro problema, es un problema de inestabilidad producto de que los desajustes que tiene en el sector externo llevaban ya desde fines del año pasado la necesidad de que la Argentina haga algún deslizamiento leve del tipo de cambio. Y cuando digo leve es oscilando entre Sila y Caribdis, como dice uno, entre no caer en un atraso cambiario o no aumentar el tipo de cambio de una manera que sea muy deleteria para el poder adquisitivo de la gente, claro, y para el proceso inflacionario. Y usted no cree, mi doctor, ahí que incidió también, usted se refiere un poco a lo político. ¿No habrá habido mucho apresuramiento en las posibilidades de reelecciones, de candidaturas, cuando a lo mejor eso a la gente no le cae bien? Y por el otro lado, creo que políticamente hay que hacer una profunda reformulación que no se hizo. Y como usted dice, tampoco este Poder Ejecutivo tenía mayoría en las cámaras. Es decir, pero además, ¿usted no cree que se ensanchó la brecha entre pobres y ricos? Bueno, no, yo creo que más bien la Argentina no está, de acuerdo con los datos que están apareciendo ahora, en una situación de agravamiento de la situación de la... Más bien a mí me parece que, vamos a decirlo de estos términos, el gobierno con sus políticas puede actuar en uno de los extremos. En el otro, eso depende de la dinámica del mercado y de la dinámica, si usted quiere, productiva de los países. Hay épocas en donde
en donde la brecha se ensancha porque la gente que está arriba gana mucha plata Claro. de diversas maneras. Y si le fuera con crecimiento económico no habría ningún problema. A mí me parece más bien que el gobierno tomó en serio la necesidad de actuar sobre la parte baja de la distribución del ingreso. Ejemplo, en la cuestión de la adaptación tarifaria que tenía que hacer, que es una cosa muy costosa porque no eran 3 puntos de déficit de los subsidios que había que eliminar. Lo que va del bolsillo de la gente a lo que se llama la cadena de valor o a restablecer el lado de la oferta, es mucho más que 3 puntos del PBI. Más que 3 puntos. Mucho más, porque ahí están que los 3 puntos del PBI que uno calculaba en el año 2015 no están hechos a los verdaderos costos a los cuales el sistema está yendo ahora, me refiero en gas y en electricidad, y estaba el tema de los impuestos. Usted es un especialista también en esa materia. Sí, he trabajado bastante en eso. He visto su actuación. A mí no me parece, yo creo que ellos salieron con el gobierno salió con algo que nosotros habíamos diagnosticado 10 años atrás, habíamos escrito un libro en el 2006 con un grupo de profesores de La Plata y otros más, trabajando sobre el tema de tarifa social. Y ahí eso se hizo. Tarifa social se implementó, era como que había un consenso de política, yo diría bastante clara. La Argentina tenía un consenso ya al final del gobierno anterior de que uno tenía que hacer algo con los subsidios. La pregunta era cómo iba a hacerlo. Tenía que hacerlo con tarifa social. Y lo que dijimos también en ese momento era que los órdenes de magnitud de los aumentos, si uno iba demasiado rápido, iban a golpear duramente al sector de clase media que no está protegido por tarifa social y que iba a enfrentarse los aumentos crudos, digamos, de tarifas que iban a ocurrir. Y ese fenómeno es lo que ha estado ocurriendo ahora. Básicamente, ahora no es una situación... El tema de la tasa de interés en el 40%. Bueno, ese es otro tema. Es un tema que pertenece a la cuestión de la estabilización financiera o cambiaria que el gobierno ha tratado de hacer. Pero lo que le decía un poquito para terminar la idea, ha habido una intención de proteger los sectores vulnerables. La pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que salió en cierta medida? ¿Cuál fue la intención? Bueno, la intención fue restablecer muy rápido los niveles de precios en los servicios públicos a una velocidad que tal vez era demasiado elevada. ¿Y por qué? Bueno, muy simple, volviendo otra vez 3 páginas atrás a la idea esta de consolidar fiscalmente, el gradualismo, de reducir el déficit fiscal. Si uno tiene que reducir el déficit fiscal y tiene que reducirlo a través de medidas estructurales no puede tomar. Ya vimos lo que pasó en diciembre con lo de jubilaciones, que no estuvo bien hecho en varios aspectos. El martes lo vamos a tener al doctor Semino, que es defensor del sector pasivo. Muy bien, muy bien. Yo creo que va a explicar muchas cosas. Y ahí, el jueves, perdón. Ahí yo creo que lo que pasó, que el gobierno se encontró en que no tenía instrumentos disponibles para hacer una reducción del déficit. No tenía muchos instrumentos. El único instrumento disponible que tenía el gobierno era la reducción de los subsidios. Usted cuando habló de la reparación histórica y todo eso, el gobierno dice usted. No, me refiero a que parte de que a la falta de poder tomar otras medidas estructurales en otras partes de la economía, como para repartir la carga, si usted quiere, de la reducción del déficit, de una manera un poquito más balanceada, esto cayó todo sobre las espaldas de la cuestión de los subsidios. Generó un efecto de reducción de subsidios. Los subsidios se redujeron mucho más de lo que se redujo el déficit. Subsidios se redujeron, cuando uno toma no solamente energía, que son estos 3 puntos que estábamos hablando, sino el resto, uno se va a 5 puntos del PBI, y de ahí se redujeron casi 3 puntos del PBI hasta ahora, si estos aumentos pasan. Pero la cuestión pasa por el hecho de que se debería probablemente haber ido un poquito más despacio y haber repartido más la carga. Yo le quiero hacer una pregunta y discúlpeme la interrupción. ¿Alguna vez usted habló con ellos y le planteó esta cuestión tal cual la están planteando? Yo creo que a mí me han escuchado indirectamente, o sea, estas cosas que yo he venido diciendo están escritas, o sea, yo escribí tempranamente un documento en el año 2009-2010, que fue uno de los primeros documentos de la Fundación Pensar, que era el think tank de la... Claro, la Fundación Pensar. Y
básicamente lo que dije era que uno tenía que ir con una salida muy gradual, de muchos años, que tuviera estas características de que determinara claramente a dónde se quería ir, no entrar en una vorágine de aumentos que de un lado iban a ser visiblemente, aparentemente buenos para tratar de eliminar los subsidios, pero iban a ser problemáticos para poder implementarlos. Y que en realidad uno lo que tenía que hacer era más bien pensar en las condiciones en las cuales uno tenía que bajar los costos en el sector, meter probablemente mecanismos de funcionamiento en mercados mayoristas para tratar de que los costos bajen, se redujeran. Se redujeran, y que uno no llegara a lo que a mí en ese momento me preocupaba más desde el punto de vista más analítico, mirando los 10 ciclos tarifarios de recuperación tarifaria desde el 45 hasta ahora en la Argentina, que era lo siguiente, que uno tuviera una salida de un gobierno que había sido francamente populista, o sea, así es. Usted piense que la salida de Menem, de reducción de los subsidios, eran 20%. 20%. Acá eran 80% del precio final. Entonces, esta es una salida de una magnitud descomunal, y que uno no terminara en una situación que fuera terrible. ¿En qué sentido? En el sentido de que los costos a los cuales, o los precios que uno tiene que pagarle a los oferentes para que ellos hagan las inversiones y expandan la oferta de energía, sea mucho más alto que el precio que está dispuesto a pagar la demanda. Pero en una magnitud tal que aun cuando uno elevara los precios fuertemente, se quedara sin el pan y sin la torta. Es decir, los precios que uno termina poniendo no son suficientes como para que la demanda se dinamice, y tampoco son buenos para el bolsillo de la gente. Y esa situación era la que había que trabajar para tratar de evitar. Y eso no se hizo. Eso implicaba, a mi juicio se trató de mirar la cuestión esta tarifaria de una perspectiva excesivamente fiscalista y basada en la idea esta de que como uno no tenía otros instrumentos, otras transferencias que cortar, es verdad, hay que decirlo, que cuando uno analiza el gasto público como un conjunto de transferencias, eso en su mayoría es lo que es el gasto público, es una gran batería de transferencias. 23 ministerios también, ¿no? Bueno, y ejecutada a través de distintos mecanismos y distintas reparticiones. Uno veía claramente que de todas las transferencias, la que había que atacar más rápidamente era la de los subsidios, porque era la que peor orientada estaba. Digamos, en un extremo están los planes de asignación universal por hijo, lo que uno llama planes sociales. En el medio están todo lo que son pensiones contributivas y no contributivas. Y obviamente hacer correcciones, si uno no lo hace por medio de mecanismos consensuados o estructurales, y meter mano era los subsidios, los que mejor llamaban. Pero lo que pasa es que hacer eso, uno dice, bueno, yo lo puedo hacer en un proceso de más largo, 7, 8 más años. extenso. Esa era un poquito la idea de tratar de ir a hacer un verdadero gradualismo. A mí lo que me preocupaba no es ese gradualismo, porque yo creo que como muestran los datos, y para este año el gobierno está cumpliendo las metas. O sea, ahora dijo que va a hacer un poquito más de déficit, etcétera, pero lo va cumpliendo. Con una economía que crece lo puede hacer. El problema está más que nada en el sector externo, como le decía quedan antes. 3 minutos. Usted sabe lo que es el tiempo. Yo quiero hacer 2 o 3 así, un ping-pong. ¿Cuánto cree que va a ser la inflación? Porque Duhom dijo que va a ser el 15%, volvió a ratificar hoy. Yo calculo que va a andar en el 25%. Usted no sé qué piensa, doctor. No, yo creo que mire, la inflación tiene pronóstico reservado en la Argentina. Hoy en día, la verdad, la forma más honesta de decir eso es: esto depende de un conjunto de evolución de acontecimientos que son efectos de segunda vuelta, luego de los aumentos tarifarios y los aumentos del dólar, que no sabemos dónde va a terminar. Es decir, no va a ser cualquier cosa. Lo más lógico es pensar qué es lo que está diciendo la encuesta de entidades especializadas que le responden al Banco Central. Hoy se ha corrido al 23%. Yo creo que
A mí me parece que una inflación igual a la del año pasado ya sería un éxito, casi como están. Era el 24 y pico, ¿no? Claro, como están dadas las cosas. El 15% es otra cosa. El 15% es una meta originariamente se escribió en el proyecto de presupuesto, planteada para corregir la secuencia del Banco Central que había quedado desactualizada y para guiar la política de ingresos, es decir, la política salarial. El problema que hizo el gobierno es que voló por los aires la política de ingresos con los aumentos tarifarios. Entonces, uno no puede hacer correr los salarios al 15% y venir con aumentos tarifarios que son 3, 4 veces Fernando, eso. Y con respecto al dólar, ¿qué cree usted que va a pasar? Yo creo que se va a deslizar, que el arte de todo esto es lograr que haya un deslizamiento suave, que no sea muy disruptivo y que no tenga efectos malos para los efectos distributivos, pero mire, acá hay una santa trinidad en términos de cuáles son los 3 márgenes que un país que tiene un problema de financiamiento externo tiene que acomodar. O gasta reservas, cosa que la Argentina tiene un límite, ya quedó demostrado ahora, o desliza el tipo de cambio, o hace un ajuste recesivo para que las importaciones caigan. Argentina, si quiere evitar entrar en estas dos cosas, tiene que dejar que el tipo de cambio deslice, y ese deslizamiento del tipo de cambio tiene que hacerse de una manera virtuosa y no disruptiva. Usted me dice, muy fácil decirlo, ahora quiero ver cómo se va a hacer. Yo creo que hay que decirle la verdad a la gente. Seguro. Eso es lo más importante. Porque lo que usted le dice al segundo se entera la gente que no es así. Sobre todo cuando lo que afirma un gobierno, un gobierno que en realidad tiene una ventaja, no es fácil gobernar, pero tiene la ventaja, tiene 43 millones de personas las cuales pueden consultar, escuchar a los mejores, a los que saben. Y lo otro creo que es que lo que dice en la campaña usted tiene que sostenerlo en el gobierno, salvo que hayan cuestiones que tienen que enmendar, claro, y mejorar. Seguro, ¿no? que las condiciones de contexto cambien. Claro, como le pasó a don Arturo cuando escribió un libro y después hizo otra cosa con el petróleo. Yo creo que hubo un error de diagnóstico, clarísimo, desde el comienzo. Ese compromiso de querer bajar la inflación a esos niveles, anunciarlo de esa manera, me parece que no el objetivo de bajar la inflación, no el objetivo de fortalecer al Banco Central, no el objetivo de tener metas inflacionarias. Eso no está mal, porque no está mal que uno aspire a algo, pero lo que está mal es haber sido demasiado probablemente optimista en eso. Yo creo que el mismo presidente lo reconoce, y sobre todo tener que tratar de corregir y en muchas circunstancias reconocer los errores propios, es decir, corregir los errores. Corregirlos y escuchar. ¿Usted no cree que hay que tener un solo ministro de Economía y no tantos? No tengo ninguna duda. Ninguna duda, ¿no? Ninguna duda. Yo ratifico su concepto. Y lo otro que le pregunto, bueno, lo de hoy, lo del Fondo Monetario, a ver cómo se cierra, ¿no? Es una buena noticia. En parte se la debe, yo no quisiera decir esto, pero en parte se la debemos a Néstor Kirchner, porque usted no se olvide que sacó de la billetera de la Argentina 10.000 millones de dólares y pagó, canceló la deuda con el fondo. Entonces, la cuota de la Argentina tiene una cuota dentro del fondo que la puede usar automáticamente. La Argentina va a usar 9 veces la cuota. O sea que ya está determinado. Hay 4 países en el mundo que han hecho esto: Polonia, México, Colombia y ahora la Argentina. A niveles distintos es un mecanismo que se puede usar. Es algo útil, es una tasa de interés del 1%, más otro 1%, es una tasa de interés que no existe a nivel internacional. Gracias que está eso. O sea, y eso está. Ahora, eso hay que usarlo junto con un reencuadramiento y un replanteo de la política. Querido Fernando, yo creo que hay varios temas más que tenemos que tocar. ¿Se animaría a volver la semana que viene? Bueno, ¿cómo no? Lo invito. Muchísimas gracias. Y también lo voy a invitar para ese día, para el otro programa, al doctor Aguad, flamante presidente del Colegio de Abogados Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, porque me parece que quedaron muchos temas que tenemos que seguir informando a la sociedad. ¿Cómo no? Le agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias por la Muy amable. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos con mis conclusiones.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto. ¿Alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias. Con esta está bien. Es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Tiempo para despedirme, para agradecerle al doctor Navajas y lo invitamos para la semana que viene. Lo mismo al doctor Aguad, presidente del Colegio de Abogados, que todavía no se ha hecho cargo. Y para este jueves con el doctor Eugenio Semino. Muchísimas gracias. Hasta entonces, si Dios quiere.